Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos de nuevo, ¿sí? Hacía rato que no hacía un videito para ustedes. Bien, estaba en la plataforma y estaba viendo de que, este último tiempo hemos visto varios temas, ¿sí? Entre esos hemos visto Egipto, los fenicios, los hebreos, los asirios, los medos y los persas, ¿sí? Si empezamos con Egipto, por ejemplo, sabemos que Egipto tiene aproximadamente, hasta la época romana, hasta que cae en poder de Roma, tiene unos 2200 años de historia aproximadamente. Obviamente que la civilización es mucho más atrás, digamos, su inicio. ¿Por qué? Recordemos que cuando hablábamos de historia, que siempre hay un antes en la historia. Es como nuestra vida. Ustedes no estarían en la secundaria si antes no hubieran estado en la primaria y antes de eso en el nivel inicial, no sé, en el jardín, ¿sí? Así que la civilización egipcia tiene, digamos, de periodos históricos, unos 2200 años aproximadamente, ¿sí? Sabíamos que estos estaban en el norte de África, ¿sí? En la zona del río Nilo, el río, uno de los ríos más largos del mundo, ¿sí? Y que ahí desarrollaron una civilización basada en la agricultura, ¿sí? Con grandes construcciones como los templos, las pirámides, con una rica mitología en cuanto a su religión, ¿sí? Y muy original en cuanto a su cultura. Otros de los pueblos que hemos visto también son los fenicios, un pueblo de comerciantes, que se asentaron, mejor dicho, en la zona del actual Líbano, ¿sí? Este pueblo fundaron ciudades-estados, no fue un gran imperio, pero sí colonizaron una buena parte del Mediterráneo, ¿sí? Es un pueblo de navegantes que se lanza al mar a vender productos porque su situación, la tierra en la cual estaban establecidos, ¿sí? No daba para el desarrollo de una gran agricultura, pero sí para el intercambio, ¿sí? Los cerros, ¿sí? O sea, la cadena montañosa del Líbano, en sus laderas crecía el cedro, que si ustedes ven la bandera del Líbano, actualmente tiene un árbol y ese árbol simboliza los cedros del Líbano. Con esa madera hicieron los barcos con los cuales colonizaron casi todo el mar Mediterráneo, ¿sí? Ahora, este pueblo también, ¿qué queda de ellos? ¿Qué nos llega a nosotros? Fundamentalmente la escritura, el alfabeto que nosotros usamos, con lo cual escribimos, bien, fue creado por este pueblo, los fenicios, ¿sí? Otro pueblo que veíamos también eran los hebreos. ¿Qué tenemos de ellos? Y de ellos nos queda una buena parte de nuestra religión, ¿sí? De hecho, el Papa Juan Pablo II les llamaba nuestros hermanos mayores. La primera parte de la Biblia, que ustedes deben haber visto por ahí en religión, ¿sí? Que es el Antiguo Testamento, desde el Génesis, que relata la creación del mundo, hasta la llegada de Jesús, ¿sí? Toda esa parte es la historia básicamente del pueblo hebreo, ¿sí? Este pueblo hebreo que es del cual heredamos el monoteísmo. Otro de los pueblos que habíamos visto eran los asirios, que construyeron un imperio en base a ser un pueblo muy guerrero y muy violento, ¿sí? Y a oprimir a sus conquistados, los pueblos que conquistaban, ¿sí? Este pueblo se mantuvo por alrededor de 500 años, hasta que fue, por una alianza de pueblos sometidos, entre ellos los medos y los neobabilónicos, fueron derrotados, ¿sí? Allí hay un breve periodo de los medos y luego viene un pueblo que sí vimos que son los persas, ¿sí? Un pueblo que tiene su origen, o mejor dicho, se asentaron en el actual Irán, ¿sí? Por eso al pueblo iraní se le dice también los persas, ¿sí? Ese pueblo, ¿sí? Se extendió y hizo un gran imperio. El principal de sus conquistadores fue Ciro el Grande, ¿sí? Que le permitió a los hebreos regresar y reconstruir el templo de Salomón, ¿sí? Pero este imperio tenía otras bases diferentes al imperio de los asirios. Era un poco más tolerante y tenía su buena razón para hacerlo, porque cientos de pueblos estaban bajo sus dominios. Estamos hablando de distintos grupos humanos, ¿sí? Caldeos, asirios, babilonios, sumerios, y bueno, distintos, muchos más, ¿sí? Este pueblo chocó con otro, que es el que vamos a ver a partir de este momento, ¿sí? Que son los griegos.
¿Por qué chocaron con ellos? Básicamente los griegos se habían asentado en las costas del Asia Menor y fundaron ciudades-estados, como los fenicios, ¿sí? Ahora, esas ciudades-estados, que estaban en el Asia Menor, pasaron bajo el dominio de los persas. Y cuando estas ciudades-estados se sublevaron, o sea, se rebelaron contra el imperio persa, fueron ayudados por Atenas. Entonces los persas quisieron escarmentar y de paso conquistar Grecia y se enfrentaron, pero los griegos no los reconocían como persas, sino que le decían medos, de ahí el nombre de estas guerras que se llaman las guerras médicas. Bien, pero eso vamos a empezar a estudiar en breve, ¿sí? Vamos a empezar con Grecia. ¿Por qué vamos a empezar con Grecia? Bueno, la palabra historia, por ejemplo, es de origen griego, significa investigación. También hay todo lo que ustedes vean como geografía, astrología, ¿sí? Todas esas palabras tienen una raíz griega, ¿sí? De hecho, logía significa tratado, estudio, ¿sí? O logos, palabra, ¿sí? Entonces, nosotros le debemos bastante a los griegos. De hecho, el régimen político en el que estamos actualmente, que es la democracia, ¿sí? Se inventa en Grecia. Bien, así que chicos, vamos a empezar a estudiar a partir de la próxima clase este pueblo que es Grecia.